en este momento es el taxi que recibió más de 14 impactos de bala cerca de las 12 de la noche, justo en la intersección de la calle Castro Barros y la avenida Chiclana, en el barrio de Boedo. El taxi está sobre la calle Castro Barros, a muy poquitos metros nada más de la intersección con la avenida, y por lo menos pudimos contar 14 disparos de bala que fueron efectuados y que impactaron en el taxi, pero por lo menos se efectuaron más de 20 disparos en total que se encuentran señalizados en el piso. Evidentemente hubo un trabajo pericial ya que se realizó en el lugar en horas de la madrugada por parte de la Policía Metropolitana, que todavía se encuentra trabajando en el lugar, y algunos detalles que todavía se desconocen, Rubén, un misterio todavía rodeando este caso porque no se sabe cuál fue el móvil de los más de 20 disparos que se efectuaron en el lugar. Heridos, ¿no? Aparentemente ¿Por la sangre? se hablaría de un ajuste de cuentas y según los relatos de algunos vecinos, pero todavía de manera muy prematura vamos a decir esto, había por lo menos 2 ocupantes en el interior del taxi de este Chevrolet Meriva, uno de ellos como conductor y al menos una persona más en el asiento de atrás, lo que es bastante probable y lo que se evidencia además de observar la escena porque hay mucha sangre en el interior del vehículo. Y esta sangre además está en el asiento de adelante y en el asiento de atrás. Por lo tanto, aparentemente habría al menos 2 personas que habrían sufrido heridas, pero no conocemos la gravedad de esas heridas, ni tampoco conocemos muchos detalles que tengan que ver con su estado actual de salud. Al menos 2 personas que habrían recibido impactos de bala entonces a bordo de este taxi, como decíamos, Chevrolet Meriva, patente GAN 938 y como te decía, ¿no? La primera hipótesis, Rubén, tendría que ver con esto, con un ajuste de cuentas. Fíjense que el taxi recibió impactos de bala de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Pues fíjense, me voy a acercar acá, por ejemplo, del lado izquierdo del taxi tenemos los primeros 2 impactos de bala que se encuentran sobre la puerta de atrás, los 4 vidrios y luego tenemos impactos del otro lado, del lado derecho, muchos más impactos de bala, pero fíjense toda la carrocería dañada, varios impactos, como les decía. Bueno, acá está la cuenta que se hizo, que indica que por lo menos hay 14 disparos que se efectuaron, algunos que impactan también en el interior. Fíjense que daña también mucha sangre, Luis, el tapizado. La que se ve, ¿eh? ¡Qué misterio! Mucha sangre. Fíjate, Rubén, también algunos disparos que impactan en los espejos retrovisores. Y también, por último, algunos disparos que impactaron sobre el frente del vehículo. Tanto a la altura del conductor como a la altura del acompañante. A ver, Luis. Pero por lo que podemos ver, no hay sangre en el asiento del acompañante, por lo tanto, uno tendería a pensar que la persona que fue herida, digamos, de mayor gravedad, se encontraba viajando, las personas, ¿no?, en el asiento de atrás, porque fíjense, Rubén, que tenemos sangre en ambos asientos, es decir, y si uno diera crédito al relato de los testigos, mucha del lado derecho, pero también del lado izquierdo. De ambos lados uno puede ver un panorama similar y si uno le da crédito al relato de algunos de los testigos que con los que pudimos conversar, algunos comerciantes del barrio, nos indicaban que al menos ellos lo que pudieron observar es que habían 2 personas, al menos 2 personas en el interior del vehículo, pero bueno, son datos provisorios todavía, habrá que esperar la confirmación oficial por parte de la Policía Metropolitana, que es la que aún trabaja en el lugar. Me voy a acercar, Rubén, a una persona que anoche estuvo. Alberto, lo voy a acercar en un segundo a cámara. Usted también maneja un taxi, ¿no? Sí, señor, yo manejo un taxi también, soy taxista de la noche. Y estaba en la zona, acá a un par de cuadras. Exactamente, no en el lugar, no vi nada exactamente porque estaba tarifando mi reloj para como cambié la tarifa de los taxis y escuché los disparos que fueron muchos, ¿no? Estaba a 3 cuadras del lugar. Y cuando pasé por el lugar que me terminaron de tarifar mi reloj, ya estaba el personal policial acá. ¿Eso a qué hora fue aproximadamente? Y cerca de las 12 de la noche, más o menos, 12 menos cuarto, más o menos.
escucharon muchos disparos porque nosotros pudimos contar por lo menos 20 y 14 impactos de bala en el taxi, sobre el taxi. Sí, se escucharon muchos disparos. Sí. Yo te digo, estábamos más o menos a 3 cuadras de acá y escuché muchos disparos, pero no exactamente no tengo precisión, no vi nada tampoco. ¿Y No. cuando llegó, con qué panorama se encontró? El taxi está ubicado en este mismo lugar, acá prácticamente sobre la En esquina. un lugar, pero ya estaba personal policial y estaba todo vallado. Yo miré de enfrente nomás y seguí con lo que estaba trabajando, ¿no? A ver, ¿algún móvil de la policía científica en el lugar? No, a esa hora no, más tarde sí había personal policial de Metropolitana. ¿Alcanzó a ver cuántas personas había en el taxi? ¿Había alguna ambulancia atendiendo heridos? No. En el momento que yo pasé, en ese momento no había nada. Estaba el personal policial y nada. Pero lo miré de la vereda de enfrente porque yo iba circulando, ¿no? ¿Qué se decía en el barrio? ¿Que había sido un ajuste de cuentas? ¿Se sabía? ¿Se conocía algún Nada, detalle? porque yo no hablé con nadie. Yo sinceramente pasé por Chiclana porque estaba trabajando, así que no, más de eso no te puedo decir. Muchas gracias, Alberto. Luis, por favor, Luis, que tenga buen día. ¿puedo hacer una consulta, Alberto? Sí, Rubén. ¿Puedo hacer una consulta, Alberto? Sí, cómo no, cuando- cómo no. Cuando puedas. Acérquese. Sí, venga por acá. Te voy a poner en comunicación Dale, con Rubén gracias, Suárez, Luis. que te quiere hacer una consulta del conductor del noticiero. Alberto, buen día. Sí, buen día. ¿Cómo le va, caballero? Alberto, con el conocimiento que tenés vos, cuando ves el taxi, primero preguntarte, sé que es difícil, pero ustedes si vos circulás por esa zona se conocen mucho. ¿Es un taxi que alguna vez viste? ¿Conoces al conductor? Capaz no, es difícil, pero la pregunta no lo conoces. En ese sentido, ahí va esta pregunta. No. Entonces, viendo el taxi, ¿se puede tratar de un taxi trucho? ¿Crees un taxi robado? ¿O tiene todas las indicaciones correspondientes de ser un taxi oficial? Que está en regla, por lo que ves. No es un taxi oficial. Ok. Es muy difícil que haya taxi trucho. Hoy en día Sí. tenemos muchos controles sobre los taxis. O sea, los controles del taxi son muy estrictos hoy en día, así que no. Es medio raro que haya taxi trucho. O sea que es un taxi reglamentario, oficial. Puede ser robado, es otra situación, pero es un taxi oficial. Sí. Por la apariencia del taxi, sí. Por lo menos por lo que se ve, sí. ¿Circulás esa zona Sí. habitualmente? ¿A la noche, a la madrugada? No. Yo no trabajo en esta zona. Yo hago más la zona norte. Como trabajo de noche, me Claro. busco una zona más tranqui siempre. ¿Es una zona Porque picante, complicada esa o no? Hay zonas difíciles en la ciudad que no se puede andar, entonces ¿Y esa zona hay que evitar. ¿Y esa zona de Chiclana y Castrobarros? Y sí, está dentro de las complicadas. Claro. ¿Ustedes tenían el Entonces, los reporte de taxis- de que habían robado un taxi durante la noche? No, nada habías escuchado, ¿no? No, nada de eso. No, yo ya le digo, yo estaba Sí. tarifando mi reloj acá a un par de cuadras, escuché los disparos, Claro. terminé de tarifar mi reloj, pasé Por por, el la aumento, zona. ¿no? justo Estabas por la haciendo vereda- eso por la por el ca- aumento. Exactamente, sí señor. Entonces pasé por Chiclana, Sí. circulando más hacia el centro y vi el movimiento que estaba el taxi acá y dos patrulleros de la Policía Metropolitana. Claro. Eso es todo. Más detalles no te puedo dar porque no he visto otra Está cosa. bien. Bueno, Alberto, gracias Sinceramente. por la información. Principalmente queríamos conocer eso. Luis, por eso le consultábamos a Alberto, con el conocimiento que tiene, si se podría tratar de un taxi trucho, como otras posibilidades. Es difícil por los controles que hay, pero ¿cuántas veces, no? Que después nos enteramos que es un taxi falso. No sería esto por todas las indicaciones y reglamentaciones que tiene. A ver, es mucho el misterio, Luis. Hay más interrogantes y lo sabemos, por eso vamos a desarrollarlo juntos. Son muchos los interrogantes, poca información, pero vamos al repaso. La Policía Metropolitana, cuando llega al lugar pasada la medianoche, o sea, los primeros minutos de este domingo, la policía nunca llega, nunca hay tiroteo con presencia policial. La policía no tiene reporte al momento de que en esa esquina de Chiclana y Castrobarros le hayan robado o hubo un enfrentamiento entre delincuentes y el taxista. La policía llega y se encuentra con lo mismo que estás viendo vos ahora. Sí, así es, Rubén. Digamos, lo que es dato cierto, concreto, por lo menos en relación al relato de los testigos, es la hora en la que ocurre el hecho, cerca de las 12 de la noche. Por lo menos hay 20 disparos efectuados, que podemos contarlos en el piso, simplemente siguiendo los círculos que trazó la policía científica para contarlos, y luego cuando miramos el vehículo vemos que hay al menos 14 disparos que impactaron de lleno en este taxi. Los disparos evidentemente se efectuaron desde una distancia bastante corta porque fíjense que todo el trabajo del peritaje se realizó a metros de la esquina nada más. Buen detalle. Y el taxi se encuentra a unos 5 o 6 metros del lugar donde nosotros les estamos mostrando ahora que se estuvo llevando este conteo de disparos. Y además lo que podemos saber es que
los impactos de bala fueron de ambos lados del vehículo y también del frente. Contamos 2 en el frente, 2 sobre el lado izquierdo y por lo menos 10 disparos que ingresaron desde Luis, el lado derecho. En ese punto, ¿sabes qué? Perdón, en ese punto, ¿sabes lo que no se descarta entonces por la mecánica? Teniendo en cuenta si hay heridos, tanta sangre en el interior y fueron de los dos lados si no hubo un tiroteo. No hablamos del taxista, capaz es un taxi robado. A ver, después si hay alguna identificación y se pueden comunicar con C5N o acercarse al móvil donde está Luis, capaz es otra situación y nada tiene que ver con el taxista, con el dueño, si alguien se siente identificado con ese taxi. Pero teniendo en cuenta desde los dos laterales que hubo disparo, a ver, entrecruzado en su gran mayoría, lo que no se descarta, por lo menos a simple vista, es que de adentro también hayan disparado, que hubo un enfrentamiento, ¿no? Lo que llama la atención por la cantidad de disparos. Sí, no, eso no lo podemos descartar, eso es así. De todas maneras, también según el relato de algunos testigos, o no sabría si decir testigos, pero por lo menos personas de la zona que nos hicieron algún tipo de comentario, sí. Algunos comerciantes que trabajan por aquí cerca, bueno, hay una estación de servicio a una cuadra hacia un lado, por la avenida Chiclana y hacia la otra esquina también. Los que nos comentaban es que por lo menos, según ellos pudieron observar, habría 2 personas que recibieron impactos de bala que venían viajando en el interior de este taxi. Por lo menos 2 personas. De eso hablan los vecinos de la zona. Eso es un dato que iban vamos a atrás, tener ¿no? que confirmar seguramente. Iban atrás. Y que estaban viajando en la parte de atrás. Pero fíjate, Rubén, que también hay impactos de bala en el frente del taxi. Sí. Y también hay impactos de bala que están a la altura del acompañante y a la altura del conductor. Por lo tanto, uno no puede descartar absolutamente nada. ¿No? ¿Hay heridos? Un verdadero misterio. ¿Llegó la ambulancia? ¿Hubo algún traslado? Nada, ¿no, Luis? Lo que hace todavía más misteriosa esta situación, porque, a ver, no hay reporte del SAME, traslado de heridos, o sea que hay que ver por qué también aquellos involucrados en este enfrentamiento, venganza, lo que sea, no quisieron recibir ningún tipo de asistencia médica. Sí. No, y te doy un dato más, Rubén, que lo que podemos ver también que se descartó en el lugar son los guantes de látex que usan típicamente los peritos forenses cuando tienen que llevar adelante un trabajo. Y los vemos a 1 metro nada más de lo que es el taxi. Y, por ejemplo, ahí te voy a señalar para que los alcances a ver. Es decir, da la sensación de que hubo un trabajo pericial que podría llegar a tener que ver con el cuerpo médico forense en el lugar. Es decir, uno en este sentido no puede descartar ninguna hipótesis, ¿no? Es evidente que hubo heridos, es evidente que los impactos de bala han herido a las personas que venían viajando en la parte de atrás del taxi y uno no descarta. Ahí estamos viendo el trabajo, en ese sentido. Perdón, Luis, porque estamos mirando recién imágenes de esta madrugada con el trabajo de los peritos, imágenes de Ezequiel Pisuto. Esas son las imágenes que estamos compartiendo ahora. A ver, hay parte de los elementos secuestrados. Bueno, buenas imágenes, estas que sumamos ahora. Se ve un cable, a ver, hay objetos seguramente del interior del taxi, monedas, bueno, pertenencias que estaban en el interior del taxi en ese momento. No se veía una billetera, puede servir para la identificación. Regresamos en minutos. Misterio en Boedo. Apareció un taxi con 14 disparos. Nos relata Luis Rusconi que algunos testigos aseguran que al menos se escucharon 20 tiros en el lugar. No hay heridos, no hay muertos por el enfrentamiento y no hay personas identificadas al momento. Volvemos en minutos. Gracias, Luis.